siempre con un pequeño marco anatómico y más que todo fisiológico. ¿Para qué sirve el esófago? Ya, tiene prácticamente dos funciones. Una es una transferencia del alimento hasta el estómago. ¿Qué más? El esófago es un órgano muy tranquilo, solo hace dos cosas. Número uno, se ocupa de la transferencia, ¿no? Aquí. Se ocupa de la transferencia del alimento y la segunda función que tiene el esófago es conseguir que ese alimento que ingresaba al estómago no regrese, nada más. ¿Sí? Y eso lo hace a partir de ¿qué? De un esfínter, ¿no? ¿Cuál era el esfínter? Ya. Muy bien. Entonces, cuando este esófago es acometido por una patología, ¿qué síntomas creen que se presentan? Básicamente van a ser dos, de los que básicamente estamos hablando de más. Ardor, reflujo. Es disfagia y dispepsia. Disfagia y dispepsia. ¿Qué entendemos por disfagia? Ya. Y por dispepsia ya hemos hablado. ¿Qué sería? Sí, estamos de acuerdo. Dificultad para deglutir aquí, pero dispepsia. Todo es inconfort más quemazón, ¿no? Entonces, sensación de quemazón. ¿Dónde? En otra patología, sí, en esta no. Estamos hablando del esófago, solo esófago. Enfermedades de esófago. ¿Dónde? Desde el estómago, ¿no? Hasta hacia arriba. Puede ser el intestinal también, pero principalmente eso. Entonces, este esófago que está por acá tiene básicamente dos tipos de músculos en dos camadas. ¿Se acuerdan cuál es el esquelético? ¿Estriado o esquelético? ¿En qué porción? Ya, sí, exactamente. El primer tercio es estriado y los restantes dos tercios es músculo liso, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué nos sirve identificar el diferente tipo de músculo que existe en cada porción del esófago? ¿Por qué creen que será importante? ¿Qué? Porque para el estriado, hasta cierto punto se podría regresar. Tiene que ver con la sintomatología que se va a presentar, pero ¿qué? ¿Qué? Es para conseguir que el primer tercio, para conseguir que el alimento no vuelva hacia que vaya el bono hacia la cámara gástrica. ¿Algo más? Fíjense lo que dice acá arriba, disfagia. ¿Se acuerdan lo que era disfagia? Era esa dificultad para deglutir. Entonces, cuando se presenta disfagia en el tercio inicial, que es una porción estriada, justamente que está por aquí, el paciente va a presentar lo que nosotros llamamos como disfagia de transferencia y se manifiesta con la sensación de ahogo. ¿Sí? Entonces, un paciente que tiene un problema de disfagia a este nivel se presenta siempre con sensación de ahogo, muy distinto de cuando se presenta una disfagia de esta porción lisa. Cuando está justo en esta porción lisa, hablamos de otro tipo de disfagia. Ahora sí, lo que dicen ustedes, que aquí es una disfagia de transferencia, aquí es una disfagia de conducción. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Alguna vez han tragado un alimento muy rápido, sin querer, y se les ha quedado aquí atrapado? ¿Qué sienten? ¿Qué? Se siente que no se puede tragar, no puede pasar, está aquí. Entonces, ese es el tipo de disfagia que se manifiesta cuando es de conducción, diferente a la disfagia de transferencia. Entonces, disfagia de transferencia aquí, un tercio estriado,
disfagia de conducción por acá, 2/3 liso, ¿no? Muy bien. Normalmente tenemos que saber que la disfagia de transferencia es un problema neurológico, es de origen neurológico, cuando aparece por acá. Esa sensación de ahogo cuando se está comiendo, por ejemplo. En cambio, la disfagia de conducción son patologías que ustedes van a llevar cuando avancen gastroenterología. Es otro problema, pero no es neurológico. Diferentes situaciones que les van a profundizar en gastro. Lo que me interesa que sepan es que hay dos tipos de disfagia, ¿sí? Una de transferencia y otra de conducción. Eso. Ahora, en relación a la dispepsia. En la dispepsia habíamos hablado, ¿no?, principalmente de una disfunción a este nivel, que es lo que tenemos aquí. El esfínter esofágico inferior o gastroesofágico, si quieres. Por lo tanto, si este esfínter es insuficiente, si no está funcionando de forma correcta, ¿qué es lo que ocurre con el ácido? ¿Qué puede pasar? Puede regresar, puede refluir. Por lo tanto, ¿cuáles serían los síntomas principales? Ardor. Acidez. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Cuando afecta a un nivel superior, tiene que ver con el esófago, es lo que conocemos como pirosis. Y cuando afecta solamente al estómago, es la sensación de acidez. Entonces son dos situaciones diferentes. Cuando está afectado hacia arriba, lo vamos a denominar como pirosis, esa dispepsia que se experimenta acá arriba. Diferente a cuando el paciente demuestra o muestra una sensación de acidez, tendría que estar localizado sí o sí a nivel del estómago. Por lo tanto, acá, esta dispepsia sería, como decían al principio, ¿no?, tal vez retroesternal. En cambio, acá el problema es a nivel del epigastro. Esa sería la diferencia, más o menos semiológica. En relación a la enfermedad del reflujo gastroesofágico, vamos a decir unas cuantas cosas nada más. Tiene que ver con esto, ¿no? Esa sensación de quemazón retroesternal que experimenta el paciente. Entonces, ¿cuál sería la patogenia de la enfermedad del reflujo gastroesofágico? Principalmente es la pérdida de los mecanismos antirreflujo. Principalmente, ¿cuál es el mecanismo antirreflujo que tenemos en el esófago? Es el esfínter. Entonces, ese esfínter puede estar hipotónico a causa de alguna patología o puede presentar un relajamiento transitorio idiopático. No se sabe la razón, pero se relaja. Por lo tanto, si se relaja, ¿qué es lo que refluye? Pues ácido hacia arriba. Por lo tanto, se experimentan los síntomas. Los síntomas son dispepsia y ¿cuál más? Acidez. Apirosis. Pirosis. En la clínica tenemos síntomas típicos y atípicos. Un paciente con síntomas típicos experimenta pirosis y regurgitación, normalmente a nivel esofágico. Son los síntomas típicos. Ahora, un paciente que tiene enfermedad del reflujo gastroesofágico puede presentar sintomatología típica, sí, claro que sí. Tos y broncoespasmo, principalmente. Entonces, estos serían síntomas atípicos. Por lo tanto, son extraesofágicos y extragástricos. Todo esto está a nivel del esófago y esto está a nivel extraesofágico. Síntomas típicos a nivel esofágico y síntomas atípicos a nivel extraesofágico. Nada más. El diagnóstico, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo investigamos la enfermedad del reflujo gastroesofágico? ¿Qué se les ocurre? Clínica, ¿no? ¿Qué? La clínica, ¿no? Solo clínica. ¿Una endoscopía? No. Endoscopía no. ¿Qué es lo que queremos medir? La acidez. O sea, tú con síntomas puedes iniciar en tu paciente una prueba terapéutica. ¿En qué consiste una prueba terapéutica? Le das a tu paciente por 2 semanas un inhibidor de bomba de protones.
Si mejora, ¿qué tenía? Enfermedades de la esopágica. Y si no mejora, puede ser otra cosa. Cáncer. ¿Cómo qué? Cáncer. ¿Qué? Cáncer. Puede ser. Puede ser. Entonces el diagnóstico se puede hacer en base a 3 situaciones. La primera es una prueba terapéutica, consiste en la administración de un inhibidor de bomba de protones por 2 semanas, nada más. La segunda es la que usamos cuando estamos ante una duda diagnóstica y es la pH-metría de 24 horas, es una prueba específica y la que reservamos solamente para complicaciones o signos de alarma como estos, por ejemplo, anemia, odinofagia, pérdida de peso, disfagia, cualquier situación que me haga pensar en cáncer, recién solicitamos una endoscopía. Entonces, el primer prueba, si quieren ustedes, diagnóstica y terapéutica que usamos es la administración de un inhibidor de bomba de protones por 2 semanas. Aquí está. Medidas generales antirreflujo, principalmente dieta, elevar la cabecera, paciente necesita perder peso, no comer 2 o 3 horas antes de dormir. Ahora, si usamos el inhibidor de bomba de protones, 1 al día, cualquiera de los que conocen, se utiliza por 8 semanas. Si mejora en las 2 primeras semanas, le damos por 6 semanas más y ese sería el tratamiento. Si no mejora, es un paciente refractario y se lo encamina para cirugía. Este tema quirúrgico ya no nos compete, nos quedamos solamente aquí. ¿Ya? Nada más. Ahora sí, el tema que me interesa. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de la anatomía, como siempre, un marco anatómico macroscópico que ustedes ya conocen, empezando por la vía biliar. La vía biliar está formada principalmente por estos conductos biliares, que serían ¿cuáles? Estos de aquí arriba no son císticos. El izquierdo y el derecho que confluyen y forman el conducto hepático común, ¿sí? Que tiene que ver con el conducto cístico que va a la vesícula. El conducto cístico es un hepático común para formar el conducto colédoco, que va a ir bajando hasta encontrarse este nivel con lo que vemos visto hace rato. ¿Qué era esto? ¿Esta unión? Sí, aquí está el conducto pancreático principal y aquí está la ampolla hepatopancreática de Barber. Esta es la vía biliar, súper rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no nos importa mucho. Sí, aquí está todo. El conducto hepático izquierdo, el derecho, el conducto hepático común, el conducto cístico, el conducto colérico y aquí abajo el conducto pancreático principal de Wilson, ¿no? Que se junta con el conducto colérico. ¿A qué nivel? Segunda porción del duodeno. ¿Sí? Muy bien, eso hasta ahí. La ampolla hepatopancreática está por acá y el esfínter de órbita también. Esta parte no nos importa mucho, lo vamos a acercar. Esto. Existen, por supuesto, en la anatomía de la vesícula y en la vía biliar, conductos aberrantes, como este. Fíjense este conducto aberrante que está comunicando el conducto colédoco con la vesícula y este otro que comunica la vesícula con el conducto hepático derecho, ¿sí? Estos conductos aberrantes son los canalículos de Luschka 1 y 2 en este caso. Luego vamos a ver la importancia de estos. Pero en cirugía, cuando se encuentran, solamente se los liga y se los resecciona, nada más. Ahora, en relación a la formación de la bilis, ¿dónde se produce la bilis? En el hígado. ¿Y cómo llega a la vesícula? Porque si se fijan en esa imagen, no hay una comunicación directa entre el hígado y la vesícula. Está este conducto cístico, sí, pero si se fijan, está ascendente, ¿no? ¿Cómo es que llega la bilis a la vesícula para almacenarse?
¿Cómo creen que funciona? Entonces, imagínense este esfínter cerrado, ¿ya? Lo que pasa es que la bilis empieza a bajar, por aquí, sigue bajando, hasta que se topa con el esfínter cerrado y por un mecanismo retrógrado empieza a subir de nuevo, ¿no? Empieza a subir otra vez hasta llegar al conducto cístico pronto y llenar la vesícula. ¿Para qué es que la vesícula almacena bilis? ¿Cuál sería la razón? La degradación de alimentos grasos. La bilis ayuda en la digestión y degradación de alimentos grasos, ¿no? Entonces, así es como nunca llega, pero ya llegó. Así se llega. Listo. Entonces, esta es la forma en la que la bilis llega hasta la vesícula. Con este pequeño marco anatómico vamos a hablar de lo que nos interesa ahora, que es la colelitiasis. ¿Qué entendemos por colelitiasis? O sea, por la palabra colelitiasis. Inflamación de los... No, colelitiasis, no colecistitis. Colelitiasis. Colelitiasis, en palabras simples, es una piedra, ¿no? Es un lito que va a estar de manera general en cualquier parte de la vía biliar, pero actualmente se maneja como sinónimo de cálculos, piedras en el interior de la vesícula. De todos modos, se pueden ver así, como están por acá. Si ven estos cálculos, son redondos perfectos. ¿Qué forma tiene un cálculo? Irregulares. Es facetado, ¿no? Tiene diferentes facetas, muchas caras, muchas angulaciones. Este es, por supuesto, un paciente que tiene múltiples cálculos, ¿no? Pero hablamos de colelitiasis desde la presencia de uno. Basta que tenga uno, ya podemos hablar de colelitiasis. Ahora, esta presencia de cálculos en la vía biliar producirá alguna clínica, alguna sintomatología o no. Sí. ¿Sí? ¿Piensan que sí? ¿No? Sí. Existen las dos posibilidades. ¿Sí? En muchos pacientes no produce absolutamente nada. Es un hallazgo incidental. Es un paciente que llega a consulta, se hizo una ultrasonografía, o sea, una ecografía, y en la ecografía vemos cálculos, la presencia de cálculos. ¿Le producía algún síntoma? No. El paciente ni siquiera sabía que tenía. ¿Por qué es eso? Depende mucho del tamaño, ¿no? El tamaño. Ahora, si es que llegara a producir sintomatología, o sea, el paciente es que es sintomático, ¿cuál sería la sintomatología? ¿Qué creen que sería la sintomatología? ¿Qué tipo de dolor? ¿Es dolor? Sí. ¿Qué se llama ese dolor? Cólico. Cólico. Es un dolor biliar que tiene una característica particular. ¿Cuál es? Tiene que ver con la duración. Es un dolor sordo, sí, pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto debería durar? Pues en el caso de los pacientes sintomáticos, vamos a decir que nuestro paciente presenta un dolor biliar característico. ¿En qué lugar? ¿Dónde se dice? Ya. Que tiene una duración siempre menor a 6 horas. ¿Sí? Siempre menor a 6 horas. Estamos hablando, por si acaso, de colelitiasis. No nos vamos a confundir con colecistitis. ¿Ya? Colelitiasis. Entonces, un paciente que tiene un dolor biliar menor a 6 horas, desencadenado por la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. ¿Cuáles serían los alimentos colecistoquinéticos? ¿Cuáles serían? Eso, ¿no? Qué rico. ¿Sería o no sería un alimento colecistoquinético? Sí. ¿Y este? También. ¿También? También. ¿Qué es la colecistoquinina? Ahora sí, empezamos por eso. ¿Qué es la colecistoquinina?
aquí está CCK. ¿Dónde se produce? ¿Quién produce la colecistoquinina y cuál es su función? Actúa, como pueden ver, a nivel del hígado, a nivel del estómago. Se produce acá, justo se está viendo dónde se produce. Por aquí, ¿qué células son las que producen esto? ¿Qué células? La acción en diferentes lugares. Una de esas es la vesícula. ¿Cuál sería la acción de la colecistoquinina sobre la vesícula? ¿Qué es lo que hace la colecistoquinina en la vesícula? El vaciamiento, sí, pero ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? Produce la contracción de la musculatura lisa de la vesícula. Esa contracción de la musculatura lisa hace que se vacíe. ¿Para qué? Para ayudar con la digestión de alimentos grasos. Aquí está el resumen. Tiene que ver con la producción de las células y del duodeno, por si acaso, a nivel del duodeno. Está estimulada por la ingesta de alimentos ricos en grasas y tiene diferentes acciones, ¿no? La que nos interesa en este caso es la acción que tiene sobre la musculatura lisa de la vesícula, ¿no? Promoviendo contracción. Entonces, ¿qué creen que pasa? ¿Por qué este paciente tiene dolor? ¿Cuál sería la razón del dolor? Por la contracción del... La contracción es normal. O sea, siempre que comes, una persona que no tiene cálculos, se libera la colecistoquinina, produce la contracción de la musculatura lisa para que se vacíe esa bilis y vaya hacia el sistema digestivo y para ayudar en la digestión de los alimentos grasos. Es normal, la contracción no duele. ¿Qué es lo que duele? La bilis. No, la bilis no duele. ¿Qué es lo que duele? En los pacientes que tienen cálculos, duele. Cálculo. ¿Qué? No, o sea, la contracción no tiene nada que ver. La contracción es normal. La obstrucción, sí. La movilización de un cálculo y la impactación transitoria en el infundíbulo produce dolor, pero es transitorio porque la acción de la colecistoquinina pues, va a durar más o menos 4 o 6 horas, ¿no es cierto? Y si hay un cálculo que se va a impactar justo donde no queremos que se impacte, que sería en el bacinete, en la salida, ¿no? En el infundíbulo hacia el conducto cístico, se produce dolor. Obviamente ese cálculo se desimpacta, por eso es transitorio. El diagnóstico, ¿cómo haríamos una colelitiasis? Pues fácil, a partir de una ultrasonografía, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la ultrasonografía? La presencia de cálculos. Aquí sería normal, no hay nada, ¿no es cierto? Acá sí tengo la presencia de un cálculo que está justamente impactado, ¿no? Por acá. Claro, se proyecta una sombra acústica, correcto. Claro que sí. Entonces, esto sería el hallazgo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? Cálculo. Acá. Un lito. Es lo mismo, es un cálculo, es la sombra acústica, ¿no? Sí. Listo. ¿Y acá? ¿Sí? Es el barro biliar, ¿no? Se ve así. Son pequeñas piedritas como tierra. ¿Produce sintomatología? Normalmente no. Acá, ¿qué tiene este paciente? Lito. Cálculo. Tiene 1, 2 y 3. Sí ven la sombra acústica, ¿no? Y han hecho imágenes, ¿no? Sí. Estamos haciendo todavía. La pared de la vesícula, ¿cómo se ve? ¿Fina o engrosada? No. Fina se la ve. Fina. Engrosada solamente se va a ver en una colecistitis, colelitiasis. Una inflamación. Ah, ya. Es una colelitiasis nada más. Entonces, la pared está normal. Ese engrosamiento de la pared, por si acaso que vamos a ver pronto, se llama como un engrosamiento esclerotrófico. Ahorita vamos a ver. Pero bueno, tratamiento para este paciente. Cirugía. ¿Y si no tiene síntomas igual? Ah, no, enzimas pancreáticas. ¿Qué? No.
Sí, No, encima porque cuando le quitan a veces. Va y va para el colegio y va destruido de la vida. Entonces, sí o sí, Pues, De manera general, el tratamiento sí va a ser siempre quirúrgico, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque evidentemente si tiene cálculos, cualquier momento un cálculo puede migrar, se puede impactar en otro lado, ¿no? Si es tan pequeño que va a pasar el cístico, va a impactarse probablemente al páncreas, ¿no? El conducto pancreático principal es una pancreatitis. Es la principal causa de pancreatitis, por si acaso, los cálculos. Y puede impactarse en otros lugares también, ¿no? Pues, por eso es que pensamos siempre en que el tratamiento debería ser una colecistectomía. Pacientes sintomáticos, pacientes que presentan la famosa vesícula en porcelana. ¿Han escuchado hablar de esa vesícula? ¿Cuál es la vesícula en porcelana? ¿Qué es la vesícula en porcelana? Es una calcificación de las paredes de la vesícula. ¿Y por qué es peligrosa la vesícula en porcelana? Hay una razón principal. No, se asocia con algo, con cáncer. Se asocia con cáncer. Por eso, si vemos un paciente que es sintomático, o que tiene una vesícula de porcelana, o que tiene cálculos mayores a 2.5 centímetros, o pólipos, ¿saben lo que son pólipos, no? Dentro de la vesícula, mayores a 1 centímetro, o alguna anomalía congénita como la que hemos visto hace rato, ¿no? Esos canarículos accesorios, mi conducta va a ser colecistectomía. En pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma, puedo esperar un poco, ¿sí? Puedo esperar un poco, pero en pacientes que son sintomáticos, no le voy a dejar a mi paciente sin que pueda comer una hamburguesa, ¿no? Nunca, porque cada vez que come una hamburguesa tiene dolor, ¿no? Que le dura ¿cuánto? Hasta 6 horas. El paciente está sufriendo. Entonces, cualquier paciente sintomático, o que tenga una vesícula en porcelana, o cálculos mayores a 2.5 centímetros, o cualquier anomalía congénita vista en la ecografía, mi conducta va a ser colecistectomía. Normalmente resultados así como este, ¿no? Ahí ven los diferentes tamaños de cálculo, ¿no? De todo tipo. Depende cuál se impacta por aquí para ver qué clínica produce. Esta es la vesícula en porcelana, por si acaso, en una radiografía, así se ve. Es una calcificación que tiene, fíjense más o menos qué densidad, ¿no? Pero es una calcificación, se ve como el hueso, ¿no? Más o menos. Y ahí también una tomografía. ¿Cuál sería el tratamiento para mi paciente? ¿Cuál sería el abordaje? Y hemos dicho quirúrgico. ¿Qué haría de abordar? ¿Cirugía convencional a cielo abierto o el abordaje videolaparoscópico? ¿Por qué? Sí sabe. Sin bariátrica la puedo ¿Hace qué? ya sin bariátrica la laparoscópica. ¿Cuál sería el abordaje? Hoy en día cada vez más todos quieren cirugía videolaparoscópica, ¿no? Incluso cuesta convencer a los pacientes para que se hagan cirugía a cielo abierto. Entonces el abordaje normalmente es videolaparoscópico. Y esto ya van a ver en el TQ2. Entonces, ¿qué es una colecistitis? Ya es otra situación. ¿Qué es una colecistitis? Aquí está un cálculo impactado, ¿no? Un cálculo impactado justo en el bacinete. Eso se llama, por este caso, bacinete, infundíbulo, bolsa de Hartmann, es lo mismo. Es lo mismo. Bacinete, infundíbulo o bolsa de Hartmann, es lo mismo. Entonces, este cálculo impactado, ¿qué produce? Inflamación. Inflamación. ¿Qué produce? Hay una inflamación por el aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué más? Dolerá mucho. ¿Cuál sería la característica del dolor en esta situación? Un dolor biliar que va a durar normalmente y siempre más de 6 horas. Por supuesto produce inflamación
fiebre y el signo de Murphy. Ahora sí, díganme qué es el signo de Murphy, ustedes que llevan semiología. ¿Qué? No. Es cuando Eso es No. puño percusión. Una percusión es. la maniobra, ¿no? Cuando vaya a poner punto cístico, que vaya. Sí, pero igual, ¿qué es el signo de Murphy? Es una emul- Es el dolor. Dolor a qué? No. A la. No. Cuando es, según Murphy, positivo es No, cuando es- hacemos presión en el punto cístico y si le duele es positivo y si no le duele es negativo. Claro. Solo si le duele, es así como el apéndice, dolor al punto de McBurney y ya. No. Pero ¿qué es el signo de Murphy? ¿Pero qué es? ¿Qué se le dice al paciente que haga cuando está impresionando? Que tose. Y entonces, ¿qué es el signo de Murphy? Es la parada súbita de la inspiración por dolor a la compresión del punto cístico. ¿Ah? Otra vez, la parada súbita de la inspiración por dolor. ¿No? Cuando yo presiono el punto cístico, el paciente está inspirando, deja de inspirar. ¿Por qué? Por dolor. Hay un signo de Murphy sonográfico, ¿te escuchado hablar? Es lo mismo, solo que en lugar de hacer con la mano, con el transductor cuando haces la ecografía, entonces el ecografista toca y ese dolor se llama signo de Murphy sonográfico porque es con el transductor nada más. Es lo mismo, ¿ya? Diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué pediríamos para el diagnóstico? Una ecografía, Hay dos, la ultrasonografía y la gammagrafía. ¿Qué es la gammagrafía? ¿No escucho hablar? No. Tal vez con el nombre de cintilografía. No. Es un examen de medicina nuclear. No. Se introduce un isótopo radioactivo que es el tecnecio. Claro que sí. No. No, Ya, es un examen de medicina nuclear que tiene que ver con la introducción de un radioisótopo, que es el tecnecio 99. Ustedes ya van a ver después. No. Pero hay este estudio, claro que sí. ¿Cómo se va a ver en la ultrasonografía la vesícula? ¿Qué esperamos encontrar? Dos cosas. El cálculo y la pared engrosada escleroatrófica. ¿Por qué? Por la inflamación. Esto es esclerotrófico, diferente en la coleritiasis, ¿no? Ahí estaba normal, aquí está engrosado y esclerotrófico, es importante por si acaso. Y esto que van a ver después es el tecnecio, ¿no? Ahí está, es un excelente método para estudiar la vía biliar. Aquí está, y se ve más o menos así, fíjense, así está el tecnecio, entra pues igualito que como entra la vesícula, entonces como baja la bilis, perdón. Está igual. Si hay un cálculo impactado, ¿qué va a pasar? Fíjense que cuando esté subiendo a ese nivel, es lo normal, ¿no? Debería pasar esto. Pero, como mi paciente no está bien, evidentemente, si se imaginan, acá va a parar, acá se va a parar el tecnecio y no se va a pintar la vesícula. Se va a pintar toda la vía biliar, pero hasta aquí nada más, y la vesícula va a quedar así, sin pintar. Ese es un examen de medicina nuclear. Tratamiento. Quirúrgico. ¿Cuál sería el tratamiento? Quirúrgico. Sí. Y para hacer quirúrgico, ¿cuáles son las indicaciones para mi paciente? Dieta cero, Ah, ya. hidratación, analgesia, antibióticos sí o no. ¿Qué antibiótico? ¿Sí usa antibiótico? Claro que sí. Claro. No. ¿Cuál? ¿Cuál? No. Cefalosporina de tercera. Ah. ¿Qué cefalosporina de tercera conoces? ¿De Viximas? De tercera. Ah, sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Esto es complicado.
Hay una colecistitis que es alitiásica, ¿ya? Así como escuchan. ¿Han escuchado hablar? Una colecistitis alitiásica o acalculosa. ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Qué sería? No hay cálculo. Sí, pero ¿y por qué entonces produce la inflamación? Porque se convierte. Por una bacteria. Sí, es por una bacteria productora de gas que produce esa inflamación. ¿Qué? No, es otra. ¿Qué bacteria sería? Clostridium welki. No lo conocemos. Welki. Clostridium welki produce una forma de colecistitis enfisematosa, ¿ya? Cuando está esta presente, le damos la cefalosporina en tercera más metronidazol, los dos, ¿ya? Y tratamiento definitivo es la colecistectomía. Aquí está la colecistitis acalculosa. ¿En quiénes ocurre? En pacientes graves, ¿sí? No es en cualquier persona. Normalmente en pacientes graves, internados en sala de cuidados intensivos, tal vez un paciente con una quemadura muy grave o que está utilizando nutrición parenteral. En estos pacientes, de repente, así de la nada, empiezan a hacer fiebre y leucocitosis. Así de la nada. ¿Por qué es? Cuando hacemos la ultrasonografía, paredes engrosadas, no hay cálculo. ¿Qué es? Colecistitis acalculosa por una bacteria intrahospitalaria. ¿Cuál? Clostridium welki. Tratamiento: cefalosporina en tercera más metronidazol. Nada más. Ahí está. Fíjense. Tenemos el cálculo. No hay. ¿Sí? ¿Cómo están las paredes? Engrosado. Engrosadas. Único hallazgo entonces. Paredes engrosadas. Paredes engrosadas sin cálculo. Diagnóstico de colecistitis acalculosa o alitiásica. ¿Ya? Tratamiento. Esta es una cosa que se puede hacer. ¿Entienden el sufijo ostomía? Yo creo que sí. Han avanzado. ¿Qué es ostomía? Es la estipulación. No, eso es ectomía. ¿Qué es ostomía? No sabemos. ¿Qué es ostomía? Osteo. Esta parte que está aquí, este es el tratamiento, fíjense, para cualquier paciente que tiene una colecistitis y que es candidato a cirugía. Pero ¿qué pasa si mi paciente es un paciente que no es candidato a cirugía? Para empezar, ¿qué paciente no es candidato a cirugía? Puede ser un anciano. ¿Qué hacemos en un anciano que tiene una colecistitis y no va a soportar la anestesia? Se va a morir. ¿Qué hacemos? Informar a sus familiares. Que se va a morir. Lo siento, señor. Váyase a su casa. Ha venido en vano. Está perdiendo su tiempo. Retírese, por favor. ¿Eso hacemos? ¿En serio? Sí. No, mentira. No. ¿Qué opción tenemos de tratamiento en un paciente que tiene una colecistitis y que no es candidato? Si es candidato, aquí está. Fácil, lo preparamos para cirugía y se va al quirófano. Pero si no es candidato, ¿qué hacemos? Algo que ¿Qué? destruye el cálculo. ¿Cómo? A ver, dime. Algo que puede destruir el cálculo para tomar, ¿no? Y puede pasar. ¿Qué es lo que provoca el dolor? La obstrucción. O sea, hay una obstrucción y adentro hay que bilis. Entonces, si podemos. No, estamos hablando de en general. O sea, ya hemos acabado eso. El tratamiento de la calculosa ya lo hemos dicho, ¿no? Eran antibióticos, cefalosporinas más metronidazol. Pero en este caso, en un paciente, El paciente no puede hacer cirugía. le hacemos esto: una colecistostomía percutánea. ¿Qué sería? ¿Qué es ostomía? Es la vocación de un órgano al exterior. A ver si les ayuda a pensar esto. ¿Qué estoy haciendo? No. Sacando líquidos. Puedo introducir, ¿no?, una aguja y sacar todo esto que está aquí acumulado. Y si es posible, bajo visión, si esto tiene visión, digamos, por una cámara, puedo sacar cálculos también. Entonces, por vía percutánea. ¿Se hace? Sí se hace. ¿Ya?
colecistostomía percutánea. Coledocolitiasis ya no nos importa, colangitis tampoco, porque ya no tiene nada que ver con ustedes. Pero fíjense esto, quiero mostrarles una garrita, la garra con la que podemos sacar cálculos. Aquí está, miren, esto. Entonces se puede. Nos queda como 15 minutos. Solamente quiero que hagan un pequeño cuadro muy simple de úlcera péptica.